De 6 a 8 en la 91.7 realizamos la prueba de ADN, el examen más riguroso para descubrir la identidad de la noticia. Claro, ya de regreso en esta prueba de ADN, es momento de que entremos al análisis de lo que ha sido este primer discurso, esta primera cuenta pública del presidente Piñera en su segundo mandato, que tiene varias lecturas posibles, una gran lectura política. Y también algunos puntos que son polémicos e interesantes de analizar. Estamos acá en el estudio con Luz Poblete, secretaria general de Evópolis. Luz, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Hola, Luz. Muchas gracias por la invitación en este gran día. Gracias por estar acá con nosotros. Y Axel Callis, sociólogo, analista electoral de Impacta Consultores. Así, y además, hombre de la casa, porque es panelista. Cliente habitual de ADN. Hablemos el lunes. Así es. Buenas tardes, estoy acostumbrado a decir buenos días. Buenas tardes, buenas noches, como el chiste. Partamos si les parece, de lo macro a lo micro, así en términos como de la primera gran lectura política, temas relevantes para ustedes de este primer discurso del presidente Piñera. Luz. Para mí lo más relevante fue el discurso y marcar este gobierno como un gobierno que vuelve a la política de los acuerdos y a la unidad. Y a fomentar eso en que todas las políticas y los grandes acuerdos nacionales que se han hecho en estos 82 días de gobierno tienen que ver con esa manera de hacer política y de hacer gobierno. ¿Y cómo se condice eso con las críticas de la primera media hora, por ejemplo, a la predecesora, que es la presidenta Bachelet? Ahí surgieron las primeras críticas. Sí, pero yo creo que más que una crítica, cuando un gobierno está comenzando, lleva 2 meses, tiene que tener muy claro cuál es la línea base con la que parte. Y hacer un análisis sobre eso es entender hacia dónde entonces dirigir el país. Yo no lo veo como una crítica, lo veo más bien como un análisis y un diagnóstico y una línea base de partida y de profundización en esos temas que nos Claro que mientras hacía el discurso, empezaba el discurso, mucho esto más que me cuenta es pasar la cuenta. No sé cómo lo ves tú, Axel. Es como que si era protagonista a Bachelet en la vida. Sin nombrarla, la hizo protagonista en cierta medida, ¿no? Yo lo veo a lo mejor demasiado superficialmente, pero es como tan típico, voy a decirlo en tono coloquial, pero es típico que cuando uno contrata a un maestro, llega, mira y dice, no, pues es que el maestro anterior le dejó pipip. Entonces yo creo que es parte de la naturaleza de los chilenos decir siempre, miren, esto es como para calibrar la expectativa. Yo no lo vi como un ataque, o sea, derechamente no lo vi como un ataque frontal. No es una pasada de cuenta, dices. No, yo creo que lo que estableció es decir, bueno, aquí no voy a hablar bien de todo lo que dijo Piñera, pero en general yo encuentro que en la política es natural que eso ocurra. Es evidente que alguien dice, mira, en realidad esto no me lo dejaron muy bien y yo vengo a arreglar. Eso es muy, muy antiguo. Yo quiero decir que yo diría que la principal, no sé si crítica, observación que le hago al discurso, yo diría que es un discurso que no tiene y no encontré una visión de desarrollo de hacia dónde va el país. Es ¿No decir, tiene relato para volver a voy a decirlo, aunque suene trillado, yo creo que le faltó un sueño, una visión, y lo que tenemos, y esto no es una crítica a los contenidos propiamente tal, porque hay muchos contenidos que son súper valorables y súper acorde con lo que está pidiendo la ciudadanía. Y eso pese, Axel, de que él declara prácticamente como reinaugurando una nueva etapa, esta política de los acuerdos, sí, ¿pesa eso? Sí, pero perdona, Luz. No le alcanza, dices tú, pues. Claro, porque en el fondo la teoría, porque esto es una teoría, la hipótesis de los acuerdos es porque es una correlación de fuerza negativa en el Congreso, o sea, no es que él se haya hecho una persona introspectivamente santa en términos políticos y llame a la unidad gratuitamente. O sea, lo que busca en el fondo es una política más práctica, es guiños a la DC, es como pirquinear más votos. Con esto, para no sí, por supuesto. A ver, yo diría que el 70%, 80% de las cosas que él anunció requiere de mayorías parlamentarias que no tiene. Ahí parte, ahí es el primer capítulo. Luz. No comparto, creo que hay un Para relato. Es la idea. Es la idea. Creo que apuntar 5 acuerdos nacionales, como tienen que ver con la infancia, que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con el desarrollo integral, que tienen que ver con la paz en la Araucanía, tomando un tema regional importante, con los avances que ha hecho en materia migratoria, que ningún otro gobierno hasta el momento lo había tomado esa
ese tema en serio y profundizar, tiene que ver con algo que a todos los chilenos nos importa. Cuando hablamos de política, los acuerdos, obviamente tiene que hacerlo en torno al Congreso, y yo creo que la mesa de infancia es una materialización de poder hacer temas que son transversales, que son nacionales y que se hacen con todos. Eso, si eso no es relato para los ciudadanos, no sé qué será. ¿Pero es falta de relato declamativo o es falta de carisma? Porque muchos pueden decir en realidad... No, le faltó, perdón, o sea, uno examina discursos en la historia política de la América Latina, de Estados Unidos, de Europa, y evidentemente un líder, yo hago la diferencia entre un presidente, un gobernante y un líder. Yo diría que fue un discurso correcto de un presidente, hasta ahí. Pero un líder lo que hace es mostrar un camino, un horizonte, y de una u otra forma invita a un sueño que tiene que ver con el desarrollo y con ciertas, yo diría que variables intangibles, que no solamente tienen que ver con medidas concretas como el metro, como esto, como vamos a mejorar esto otro, sino que tiene que ver con invitar a alguien. Él tiene que invitar al pueblo chileno a creer en que en 10 años más, no es que él diga vamos a ser de país desarrollado, sino que es cómo vamos a vivir los chilenos. Es curioso que digas eso, porque tengo la impresión, y lo hemos conversado fuera de micrófono con Gerson, que en este segundo mandato Piñera tiene una voluntad expresa. Se está construyendo a sí mismo como un estadista. Lo ha dicho, quizás no ha empleado esa palabra, pero uno entiende que incluso con la reformulación de su segundo piso, con quienes se ha rodeado, tiene una voluntad expresa de ser un Ricardo Lagos de la derecha, si tú quieres. Es decir, ser un hombre de Estado, un estadista más que el segundo presidente electo democráticamente, digamos, por la derecha después del golpe, ¿no? Él va a pretender eso. ¿Tú ves en ese sentido, Luz, esto como el discurso como que carece del relato que señala Axel, o como de este sueño, lo que tiene que hacer un líder, es decir, mostrar un camino y convencer, o si tú quieres, encantar a la ciudadanía para ir en función de ese camino? ¿Le falta aquello? Parece más una lista de supermercados, quiero hacer el metro, quiero hacer esto, quiero hacer la mesa de la infancia. ¿Tiene eso que señala Axel que carece? Yo siento que desde incluso su campaña y la manera en que incluso se ha relacionado con nosotros, con los partidos políticos, ha llamado a esa unidad. O sea, desde unir al sector de la derecha, a Chile Vamos, es parte también de que él representa un liderazgo para una coalición, y en este caso para un país. Entonces, desde ahí yo siento que hay un relato donde estamos todos puestos con nuestras ideas que son distintas, de que entiende que hay un Chile que ha cambiado, que se ha modernizado, que está mirando hacia el futuro, que esto no son 4 años de medidas concretas, sino que tienen que ver también con una proyección de una manera de mirar el país, y este país de futuro. Ahora, una de las características de todo líder también es el llamado a resolver asuntos. Y una de las críticas que se hizo, por lo menos en este discurso, no sé si era la instancia, ahí dime tú, Luz, ¿cómo lo ves? No se hace cargo de las cosas que están tensionando al oficialismo hoy en día. No sé cómo lo ves tú, sobre todo en la agenda valórica. Es que yo siento, muy por el contrario, siento que se ha hecho cargo de temas que antes no se habían tomado, incluso temas cuando dicen que había estado criticando al principio, que al principio critica al gobierno, de hecho toma varias cosas, pero varios temas pendientes. Pero dentro de la coalición. Y dentro de la coalición, o sea, ¿qué más ejemplo de poner a los niños primero en la fila, que había sido una bandera que había puesto Felipe Cas en las primarias presidenciales, que hoy toma como parte de su gobierno y que además hace transversal en una mesa de acuerdo nacional donde participan todos los sectores. Entonces, creo que eso materializa muy bien cuál es el espíritu de este gobierno y cuál es el espíritu no solamente con Chile Vamos, sino que también con todo el Congreso y todos los sectores, en temas que le importan a los chilenos. Evidentemente, yo diría que la maestría del discurso fue justamente evadir o eludir todos los temas, entre comillas, sensibles que dividen a la derecha. Evidentemente no profundizó en ninguno de los temas que apuntan a la debilidad propia de este gobierno. Pero eso lo hace todo speechwriter, absolutamente. Ocultar tus debilidades y resaltar tu fortaleza. Es la pega uno del que te hace el discurso, pues. O sea, pero es la política. Ajá. Lo que estoy diciendo yo es que evidentemente... Ese arte está desarrollado, ¿es cierto? O sea, evidentemente el speechwriter, como tú le llamas, el que le hizo el discurso, evadió todos los temas que pudieran enconar o pusieran en contra a las fuerzas que sostienen este gobierno. ¿Cuál es el drama de este gobierno en términos de gobernabilidad para el futuro? Es que tiene una ala derecha que no le gusta la agenda que se está tomando la agenda política. Si nos damos cuenta, los temas que le llaman valóricos, o asociados a lo que son las demandas femeninas o las demandas de identidad de género, prácticamente
son calle. Eso no lo tocó. No lo tocó. Y está, yo revisé el discurso. Ahora, yo habría hecho lo mismo, no estoy diciendo, pero yo tengo que decir lo que no lo hizo. ¿Te das cuenta? Entonces, evidentemente, él no profundizó en aquellos temas que dividen a su sector. Estamos conversando con Axel Callis, sociólogo, analista electoral de Impacta Consultores, y con Luz Poblete, secretaria general de Opoli, a propósito de la primera cuenta del presidente de y panelista, hablemos el lunes, pues no deje pongamos de mucha sintonía. Oye, además de esta mirada ya más macro de lo que es el discurso, un discurso bien extenso, hacíamos la cuenta y probablemente desde aquel discurso de Elwin no teníamos uno tan largo. Hay uno de Lagos que le collería bastante a este. Me acuerdo de haber estado ahí. Cuando llegó atrasado a la ceremonia naval. Exactamente. Sí, pero en el resto, digamos, de las medidas, porque si uno ya, la lectura de país ya la abordamos, en las medidas, en los anuncios que él hace en materia de transporte público, en materia de delincuencia, en materia de ISAPRES, ¿qué les parece por ahí la mano, Luz? Yo creo que son medidas bien ambiciosas, son varias, son hartas, son en varios sectores, pero que me parecen que suenan necesarias a tener que tocar, y ahora hay que ver cómo se implementan, con cuáles son los equipos que va a contar. Ya sabemos que su manera de hacer las cosas tiene que ver con, ojalá, tener esta conversación en mesas de discusión, y creo que ahora hay que conocer la otra parte, que es la profundidad de eso, los detalles de eso, y obviamente cómo va a poder alinear a un Congreso que, entendiendo que no tiene mayoría, sí va a ser un trabajo importante de unificar esos criterios para poder avanzar. Comparto con Lu, una agenda súper ambiciosa. Yo diría que de las más extensas que yo conozco. Yo conozco me conozco y me gustan los discursos. Este es de los discursos que tiene más ítems. Hasta el zoológico metió. Exactamente. Entonces, cuadruplicar el parque metropolitano, bien por los animalistas. Y evidentemente, no sé si tanto en realidad, pero bueno. Uno solamente esto los puede comparar con los primeros discursos de cada presidente que asuma, o sea, con todos los que llevan 2 meses. Por lo tanto, en esa estructura es de los más largos, es el que ha prometido más cosas. Y diría que coincido con Luz que es un discurso y una cantidad de medidas súper ambiciosas, pero hay medidas que están más desarrolladas, otras que están medianamente desarrolladas, y algunas que son titulares. Y diría que a mí me sorprendió a nivel de titular que no estuviera más trabajado el tema de pensiones, que hoy día en una encuesta de las que andan dando vuelta actualmente en el país, que yo leí de la mañana, es el tema que más preocupa a los chilenos. Es decir, cuando uno examina, está el tema laboral y el primero... las pensiones estaban, había varios puntos ahí, pero claro, cree que debería haber sido más todavía. Dice que está poco desarrollado. O sea, evidentemente, él no entra en el área chica, habla del pilar solidario, habla pero no entra... No entra en el corazón del negocio de las pensiones. No toca a su hermano. Exactamente. Y en el tema, hay un tema sectorial que tiene que ver también, o que tiene una dimensión política bien patente, porque ahí hay 2 lecturas, que tiene que ver cuando el presidente dice definitivamente que no van a bajar los impuestos a las empresas. Y ahí hay una explicación bien oficial, que esto responde, dice el ministro Larraín, a el déficit fiscal que dejó el anterior gobierno. Y la lectura política dice, bueno, porque no se hizo antes, porque se hace en el anuncio. Y la lectura desde la oposición, por ejemplo, dice, aquí no hay agua en la piscina, es decir, no hay capacidad negociadora del gobierno de Piñera para llegar a hacer o implementar esta promesa de campaña. No sé cómo lo ves tú, Luz. Bueno, yo creo que si estamos hablando de que hay prioridades en el país, obviamente en 82 días no son todas las cosas que se pueden anunciar antes y en el detalle que uno quisiera. ¿Pero lo ves como una derrota política? No, yo creo que de hecho vi varios parlamentarios de oposición que aplaudieron y se alegraron con esa medida. Entonces yo creo que, y harto que es importante. También, harta gente de la CPC. Sí, sí, pero al menos mantuvo ahí algo que habían estado conversando, entiendo, y obviamente ya son temas más técnicos y obviamente influye también el déficit fiscal para no poder anunciar otras medidas más profundas en eso. No, esa medida no tiene ni 1 milímetro de agua en el Parlamento. O sea, ni siquiera llevando, porque tiene un rango de orgánica constitucional, por lo tanto no tiene ni siquiera los votos, o sea, con los votos de todo el gobierno, más una parte importante de los partidos moderados. Pero tiene una buena coartada con eso. Ni siquiera con el lobby que puedan hacerlo empresarios. Ni siquiera, o sea, pero tiene una buena coartada. O sea, el déficit es como una... Exactamente, o sea, él buscó, hablando de la misma lógica, Iván, de ser pragmático y hacer lo que tiene que hacer. Él, evidentemente, no tenía cómo moverse en esto. Hacer va el tiempo, de hecho ya no están diciendo con la música, pero a mí el tema que me inquieta, yo creo que es valórico, pero que también es muy
no quiero ser despectivo en el término, pero es muy de tribuna, porque la gente está muy preocupada por el tema de la delincuencia, cuando habla de revisar y que sea obligatoria como un agravante de la reincidencia en el delito de menores. Ahí me parece que hay un tema que es delicado, ¿no? Con la delincuencia juvenil. Hay un problema, pero hay un problema que es de todos, o sea, todo está fallando, porque un poco lo hemos conversado en otra instancia. Yo conozco de cerca el tema de la reina, que lo citó. Yo diría que el problema es que en Chile personas como Ariel Mena, que creo que es el nombre del chico de 18 años que mató a Carmen Gómez en La Reina, con 21 detenciones, hay por lo menos, yo dije hace un tiempo atrás que eran 77.000, estamos hablando son 90.000 jóvenes que no se sabe qué hacen en la vida, es decir, que no son ni siquiera los que no estudian ni trabajan, sino que el sistema los tiene del Sename a la cárcel, del Sename a los tutores, del tutor a la familia, a la calle. En el fondo hay 90.000 potenciales personas que pueden tener acceso a la droga, acceso a robar, a la escuela del crimen. ¿Y asume bien Piñera el tema? Yo diría que hay un poquito de populismo en eso, porque en el fondo en este minuto el clamor popular indica que hay que hacer eso. Por eso yo decía tribunero, pero sin ofender a quienes están en eso, ¿no? Pero yo creo que hay que revisar el tema de dónde y cómo nos hacemos cargo de esos jóvenes reincidentes crónicos, porque tener 18 años y tener 21 arrestos y ser parte de un área, hay que decirlo, de una zona de la sociedad que nadie quiere meterse. Ese es el punto. Yo creo que esa es una medida que está dentro de una reforma profunda a todo lo que tiene que ver con el trato a la infancia y a la juventud. Yo creo que una cosa son los jóvenes reincidentes, como es el caso de Ariel, y que obviamente hay que hacerse responsable y el sistema judicial tiene que hacer lo suyo. Pero otra cosa es la reforma también del proceso desde la familia, desde hacerse cargo de estas familias vulnerables, porque no solamente son los niños, es tomarlo. Yo he estado ahora recorriendo Chile y en eso he estado recorriendo también las residencias colaboradoras del Sename, donde ese es un gran tema. Es cómo ayudamos, al revés también, y que está contemplado en la reforma también más mayor a la infancia y a los adolescentes, donde cómo tomamos a esos jóvenes que reinciden que hacen por primera vez, cometen un delito, a poder reinsertarlos. Y eso está contemplado también. O sea, se toma después, pero no es una medida única, sino que tiene que ver dentro de un contexto mayor donde el sistema tiene que ser reformado completamente. Bien, pues les queremos agradecer a Luz Poblete, secretaria general de Evópoli, por haber estado acá en nuestro estudio. Te invitamos, por supuesto, para la próxima. Lo mismo Axel Callis, de Impacta Consultores, y también de Hablemos el Lunes. Gracias por venir. Gracias, y también le damos las buenas tardes a Iván Núñez, que parte soplado a la noticia. Chile. Sí, no sí. llegó. Gracias, las noticias. Buenas tardes.